Existe otra forma de acidosis metabólica, además de la reducción de bicarbonato por pérdidas urinarias o intestinales. Es la acidosis que se ve cuando aparece un nuevo ácido, representado en la pantalla como AH. El ácido nuevo se disocia en un protón H y un anión A. El anión A permanece en el cuerpo hasta su metabolismo o su eliminación renal. Pero el protón se combina con el bicarbonato, causando la desaparición del mismo en forma de CO2, que se volatiliza por los pulmones. La reducción de la concentración de bicarbonato causa acidosis metabólica desplazando la ecuación hacia la derecha y aumentando la concentración de protones. Así pues, existen dos mecanismos fundamentales para producir acidosis metabólica. El primero es la pérdida de bicarbonato como tal, normalmente acompañando a pérdidas intestinales o urinarias. Estas pérdidas se acompañan siempre de agua y cationes, reduciendo la volemia del paciente. El segundo es la aparición de un ácido nuevo que al disociarse genera protones que a su vez volatilizan el bicarbonato, reduciendo su concentración, pero sin cambios en la volemia. Estas dos modalidades de acidosis metabólicas y el hecho de que se acompañen o no de agua y cationes son las responsables de que las acidosis metabólicas producidas sean hiperclorémicas y con anión gap normal o normoclorémicas y con anión gap aumentado. Supongamos un sujeto de 70 kilos de peso y un volumen extracelular de 12 litros. En su medio interno, la suma de cargas positivas es igual a la suma de cargas negativas. Vamos a asumir que el sodio es la única carga positiva, ya que el potasio, el calcio y el magnesio están presentes en concentraciones plasmáticas muy inferiores a las del sodio y que las cargas negativas que mide el autoanalizador son el cloro y el bicarbonato. Aunque el autoanalizador solo mide cloro y bicarbonato, es evidente que hay otras muchas cargas negativas que no se cuantifican. Todas ellas se agrupan bajo el nombre genérico de anión gap o hiato aniónico y se estiman como la diferencia que hay entre el sodio y la suma del cloro más el bicarbonato. El sujeto que nos interesa tiene un sodio intercambiable de 1680 miliequivalentes, un cloro de 1260, un bicarbonato de 300 y un anión gap de 120. Se puede comprobar que la suma de cargas positivas es igual a la de negativas y por tanto que el anión gap es igual al sodio menos el cloro más el bicarbonato. Cuando hacemos una analítica a este paciente extrayendo una muestra de sangre y analizándola, las concentraciones en el plasma se obtienen de dividir las cantidades totales entre el volumen extracelular. La concentración de sodio es de 140, la de cloro 105, bicarbonato 25 y anión gap 10. De nuevo las cargas positivas son iguales a las negativas. De nuevo, el anión gap es el sodio menos el cloro más el bicarbonato. Supongamos ahora que el sujeto ha tenido una diarrea isotónica, con pérdida de bicarbonato sódico y agua. En la realidad también se pierden pequeñas cantidades de cloro y de potasio, pero para ilustrar el ejemplo, asumamos una pérdida de 1 litro de agua con 140 miliequivalentes de sodio y 140 miliequivalentes de bicarbonato. Recuerde que es isotónica. El peso del sujeto ahora es de 69 kilos y su volumen extracelular de 11 litros. El sodio se ha reducido de 1680 a 1540 y el bicarbonato de 300 a 160. El cloro sigue siendo de 1260 y el anión gap de 120. Las cargas positivas igualan a las negativas. Pero al estudiar las concentraciones en plasma surgen las sorpresas. Como era de esperar, la concentración de bicarbonato se ha reducido de 25 a 15. Pero aunque también ha habido pérdida de sodio, la concentración de sodio es normal, no hay hiponatremia. En la diarrea el bicarbonato arrastró agua y sodio en cantidades proporcionales, por lo que no hay cambios en la concentración. La pérdida de sodio acompañada de agua no produce hiponatremia, sino hipovolemia. Recuerde que la hiponatremia es más bien un exceso de agua. La segunda sorpresa la da el cloro. Aunque la cantidad de cloro no ha variado, queda disuelto en un volumen inferior,
ya que la diarrea redujo el volumen. El resultado es un aumento de la concentración de cloro. Se trata de una acidosis hiperclorémica, aunque la concentración total de cloro no varía. En realidad también le ocurre lo mismo al anión GAP, que pasa de 10 a 11. Todos los aniones diferentes del bicarbonato han quedado concentrados, pero es el cloro el más abundante y por tanto el que más se hace notar. De nuevo el sujeto normal con su peso, su volumen extracelular y sus cantidades habituales de sodio, cloro, bicarbonato y anión GAP. De nuevo las concentraciones normales de todos ellos en plasma. Pero esta vez el sujeto es un diabético que sufre una cetoacidosis. Aparece un ácido nuevo, en este caso un cetoácido, en una cantidad de 120 miliequivalentes. Hay por tanto 120 miliequivalentes de aniones nuevos y 120 miliequivalentes de protones nuevos. Ni el peso ni el volumen extracelular ni el sodio han variado. El cloro es el mismo, el bicarbonato se ha reducido, ya que los 120 miliequivalentes de protones han destruido 120 miliequivalentes de bicarbonato. El anión GAP ha aumentado. Ahora están los 120 miliequivalentes de cualquier sujeto normal, más los 120 miliequivalentes de anión nuevo aparecidos durante la cetoacidosis. Al estudiar las concentraciones en plasma, hay una reducción en la concentración de bicarbonato. Como ni el sodio ni el cloro ni el volumen han variado, la natremia y la cloremia son normales, pero esta vez el aumento de anión GAP sí se deja notar. Se trata de una acidosis metabólica normoclorémica o con anión GAP aumentado. Obsérvese que en los tres ejemplos, normal, diarrea y cetoacidosis, el cloro total no varía. Varía el volumen en el que está disuelto. Cuando la acidosis se produce por pérdida de bicarbonato que arrastra agua y cationes, el cloro se concentra. Cuando la acidosis no arrastra agua ni cationes porque el bicarbonato se volatiliza, la concentración de cloro permanece igual. Veamos lo que ocurre cuando en el organismo aparece de repente una carga ácida. En el panel superior se ve a la izquierda la concentración de protones y a la derecha el pH correspondiente. En el panel de en medio la PCO2 y en el panel inferior la concentración de bicarbonato. Al producirse la carga ácida hay una brusca subida de la concentración de protones y un descenso en el pH. En los 30 minutos que siguen se produce el tamponamiento intra y extracelular, basado en la neutralización de parte de la carga ácida con el bicarbonato disponible a ambos niveles. La concentración de protones se reduce al mismo tiempo que desaparecen los bicarbonatos correspondientes. Además del tamponamiento por bicarbonato, en esta fase se producen algunos fenómenos más. En primer lugar, la capa más externa del hueso, constituida por bicarbonatos y fosfatos, se utiliza en taponar parte de la carga ácida. Como resultado quedan cationes calcio libres que acabarán siendo filtrados y eliminados por el riñón. Este efecto es especialmente notable cuando la acidosis es crónica y mantenida. En segundo lugar, la entrada de protones dentro de la célula para ser neutralizados por el bicarbonato y las proteínas intracelulares desplaza potasio hacia afuera. Como resultado, en esta fase se produce hiperpotasemia e hipercalciuria, sentándose las bases de una nefropatía intersticial crónica por nefrocalcinosis y una osteomalacia, si esta producción de ácido se perpetúa crónicamente en el tiempo. Pasados los primeros 30 minutos, el descenso en el pH plasmático modifica el pH del líquido cefalorraquídeo, iniciándose una hiperventilación que constituye la fase de compensación respiratoria. El descenso de la PCO2 consigue reducir algo más la concentración de protones, si bien no la lleva al valor de pH basal. La concentración de bicarbonato sigue baja. Es evidente que si la causa de la acidosis fue respiratoria, esta fase no se da, ya que la falta de eliminación de CO2 sería la base del proceso patológico. Por último, en los 2 días siguientes, el riñón sintetiza de nuevo el bicarbonato utilizado, consiguiendo normalizar la concentración de protones y el pH. A medida que la normalidad se restablece, la hiperventilación se normaliza. Esta fase metabólica
se observa en toda acidosis, ya sea respiratoria o metabólica, pero en la acidosis respiratoria es la única compensación posible. En esta diapositiva se presentan los 4 componentes fundamentales del equilibrio ácido-base. Obsérvese que la concentración de protones libre en el volumen extracelular es de 0,0005 miliequivalentes, y que esta concentración tiene que mantenerse constante a pesar de los importantes cambios que va a haber en la producción y desaparición de ácido. La degradación de los esqueletos carbonados de la dieta genera diariamente 90.000 miliequivalentes de ácido carbónico que se eliminan en forma de CO2 por la respiración sin generar trastorno ácido-base. Este es el denominado ácido volátil. Una parada respiratoria impide la eliminación de este ácido que se sigue produciendo al mismo ritmo, 62 de miliequivalentes de protones por minuto. En 5 minutos se ha consumido todo el bicarbonato del volumen extracelular y en 8 minutos todo el bicarbonato corporal. En una parada respiratoria la acidosis producida no se puede compensar con bicarbonato, ya que 1 litro de bicarbonato, 1/6 molar, se consumen en 4 minutos. La única posibilidad es restaurar la ventilación alveolar. El tubo digestivo se encuentra en equilibrio inestable entre el estómago, las secreciones intestino-pancreáticas y la reabsorción intestinal. El estómago secreta 150 miliequivalentes de protones al día, generando una cantidad similar de bicarbonato. Páncreas e intestino segregan los 150 miliequivalentes de bicarbonato más otros 50, neutralizando la totalidad del ácido procedente del estómago. Los 50 miliequivalentes de bicarbonato excedentes son reabsorbidos a lo largo del colon. Este equilibrio se puede romper si el contenido gástrico es vomitado o drenado con una sonda, produciéndose alcalosis metabólica si las secreciones intestinales son derivadas antes de la neutralización del ácido gástrico, o si un aumento del tránsito intestinal, como se ve en la diarrea, impide la reabsorción del bicarbonato excedente. Las dos últimas condiciones producen acidosis. El hígado utiliza alrededor de 70 miliequivalentes diarios de bicarbonato en la formación de urea y en la neutralización de diversos ácidos generados durante el metabolismo intermediario. Dicho bicarbonato debe ser repuesto por el riñón. Por último, el riñón tiene no solo que generar los 70 miliequivalentes de bicarbonato destruidos por el metabolismo intermediario, sino que tiene que recuperar los cerca de 4.200 miliequivalentes de bicarbonato que se filtran de modo obligado todos los días. El túbulo proximal se encarga de recuperar el bicarbonato filtrado, mientras que el túbulo colector cortical se encarga de fabricar los 70 miliequivalentes de bicarbonato diarios, eliminando 70 miliequivalentes diarios de ácido. En esta diapositiva se observan las causas de acidosis metabólica por pérdida primaria de bicarbonato. Las pérdidas intestinales se ven en situaciones de tránsito acelerado, defectos de absorción, drenajes, fístulas o estomas y en la ureterosigmoidestomía. Las pérdidas urinarias se observan cuando no funciona bien el túbulo proximal, como en la acidosis tubular proximal o el uso de acetazolamida, o cuando no funciona bien el túbulo distal, como en las acidosis tubulares distales, defectos de la aldosterona o en los bloqueos del eje renina-angiotensina. En todos los casos, en esta acidosis, la pérdida de bicarbonato se acompaña de agua y cationes. En esta diapositiva se resumen las causas mencionadas de acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato con anión GAP normal. Están las pérdidas gastrointestinales, las pérdidas urinarias y una miscelánea constituida por las denominadas cloroacidosis, con aumento primario de la cantidad de cloro, como son la ingesta de cloruro amónico o la alimentación parenteral con hidrocloroderivados de aminoácidos. En la otra forma de acidosis metabólica, en la cual el bicarbonato es volatilizado, es necesario que exista siempre un ácido nuevo, cuya disociación producirá el protón que destruya al bicarbonato y el anión que aumenta el anión GAP. Situación como la lactoacidosis por parada respiratoria, por oclusión arterial,
la cetoacidosis de los diabéticos o la intoxicación por anticongelante, alcohol o aspirina son algunos de los procesos que producen esta acidosis. En esta acidosis siempre hay un ácido nuevo que puede ser de origen endógeno o exógeno. El ácido endógeno es siempre el resultado de un proceso metabólico alterado, como ocurre en la acidosis láctica, en la cetoacidosis o en el defecto en el metabolismo de los aminoácidos. En la D-lactoacidosis hay translocación de productos bacterianos, como el ácido D-láctico, al organismo por lesión de la pared intestinal. En la insuficiencia renal crónica hay acúmulo de aniones inorgánicos como el sulfato, nitrato o fosfato que deberían ser eliminados por vía renal, pero resultan acumulados por el defecto de filtrado. El ácido exógeno se corresponde siempre con una intoxicación. Existen pocas intoxicaciones por ácido, y el ácido acetilsalicílico es un ejemplo. En la acidosis por aspirina, la mayor parte del anión GAP, sin embargo, no se debe al salicilato, sino a la producción aumentada de ácido láctico. La mayoría de las acidosis con anión GAP aumentado por intoxicación exógena se deben a la ingesta de alcoholes que posteriormente serán transformados en ácidos en el interior del organismo. Las intoxicaciones por alcoholes presentan varias peculiaridades. En primer lugar, elevan la osmolaridad, produciendo una diferencia conocida como osmol gap entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada. En segundo lugar, la intoxicación por metanol produce lesiones en el fondo de ojo con congestión retiniana y ceguera. Y en tercer lugar, la intoxicación con etilenglicol o anticongelante produce cristaluria de oxalato cálcico que puede obstruir los túbulos y causar fracaso renal agudo. A continuación se presenta una breve revisión sobre la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica se observa cuando aumenta la concentración de bicarbonato y hay tres modos de que dicho aumento tenga lugar. Por aumento de bicarbonato o de alguno de sus precursores como citrato, lactato, gluconato, etc. Por pérdida primaria de protones. Por pérdida de cloro con agua y un catión. El bicarbonato cuya cantidad no se modifica queda disuelto en un volumen menor elevando su concentración. Es una situación especular a lo observado en la acidosis hiperclorémica. Se conoce como alcalosis de contracción y se va a observar en las pérdidas primarias de cloro por orina, con diurético o por intestino como en las cloridorreas. En esta diapositiva se ilustra el primero de estos mecanismos. Se observa ganancia neta de bicarbonato en los procedimientos en los que se infunden bicarbonatos o derivados, como en las transfusiones, plasmaféresis o en las diálisis, en la ingesta de bicarbonato, como en el síndrome de leche y alcalinos, y en la utilización de bicarbonato durante la reanimación cardiopulmonar. En este último caso, la alcalosis se pone de manifiesto si el paciente se recupera de la parada cardiorrespiratoria y volatiliza todo su ácido acumulado. La segunda causa de alcalosis metabólica se ve en la pérdida de protones de origen gastrointestinal si hay vómitos o drenaje de secreciones gástricas, y en la pérdida de protones intestinal que se observa en las tubulopatías como el Bartter, Gittelman o Lidl, en los hiperaldosteronismos o en los diuréticos tipo furosemida o tiacida. Para ver la tercera causa de alcalosis metabólica, se presenta de nuevo el mismo ejemplo de un varón normal de 70 kilos de peso y 12 litros de volumen extracelular. Con sus cantidades y concentraciones normales de electrolitos en plasma. Si ahora el sujeto presenta una cloridorrea por un adenoma velloso o una hiperhidrosis por un golpe de calor con pérdida de 1 litro de líquido con contenido isotónico de cloruro sódico, su volumen extracelular se reduce a 11 litros y su peso a 69 kilos. El sodio pasa de 1680 a 1540 y el cloro de 1260 a 1120. Al estudiar las concentraciones, el sodio y el cloro apenas varían, ya que las pérdidas son isotónicas. Pero el bicarbonato, que no había variado en cantidad, queda disuelto en un volumen inferior,
aumentando su concentración. Es la llamada alcalosis de contracción. Las tres causas de alcalosis descritas hasta ahora se denominan causas generadoras de alcalosis metabólica. Se repasan en esta diapositiva. Son las alcalosis por exceso de bicarbonato, por pérdida de protones, y las alcalosis de contracción. RCP quiere decir resucitación cardiopulmonar. Sin embargo, las alcalosis pueden iniciarse fuera del riñón, pero se pueden perpetuar por el propio riñón. Por ejemplo, en todas las alcalosis en las que hay contracción de volumen, el eje renina-angiotensina se activa y la aldosterona actúa a nivel del túbulo colector cortical para recuperar sodio y restaurar la volemia. Como efecto secundario de esta acción de aldosterona, se va a producir la pérdida de potasio y la pérdida de protones, perpetuándose la alcalosis metabólica. En las pérdidas gastrointestinales de cloro, en otras deplecciones de cloro y en la hipovolemia que sigue al tratamiento diurético, la alcalosis es perpetuada por el riñón y no se corregirá hasta que no se frene la hipovolemia y se restaure el capital de cloro. La alcalosis post-hipercapnia se ve en pacientes que han tenido una acidosis respiratoria de larga evolución con aumento compensador de bicarbonato, que de pronto normalizan su ventilación alveolar, quedándose en situación de alcalosis metabólica. Tanto en las hipovolémicas como en las post-hipercápnicas, la concentración de cloro en orina es inferior a 10 miliequivalentes por litro, debido al intento del riñón de compensar la alcalosis eliminando más bicarbonato. En todas estas situaciones, la infusión de cloruro sódico corrige la alcalosis. Existen, sin embargo, otras alcalosis también perpetuadas por el riñón, en las que la concentración de cloro en orina es mayor de 20 miliequivalentes por litro. Estas alcalosis suelen ser resistentes al tratamiento con cloruro sódico. Se observan en dos situaciones: disminución del filtrado glomerular más sobrecarga alcalina y en el estímulo de la secreción distal de protones por hiperaldosteronismo, tubulopatías tipo Bartter, Gitelman o Lidl, deplección de potasio o de magnesio y por la presencia de aniones urinarios no reabsorbibles a nivel del túbulo colector cortical. En las próximas diapositivas se presenta el túbulo proximal y el colector cortical en las situaciones de adaptación a una acidosis o a una alcalosis. Como hemos visto en la primera parte, en el túbulo proximal existe un intercambiador de sodio por protón llamado NHE1. El filtrado glomerular envía sodio, bicarbonato y los precursores de la acidez titulable hacia el túbulo proximal. El intercambiador reabsorbe sodio y segrega protones, que en presencia de anhidrasa carbónica se combinan con el bicarbonato formando CO2 y agua, que son reabsorbidos. En el interior de la célula y en presencia de una nueva anhidrasa carbónica, el CO2 y el agua se combinan de nuevo formando un protón que se segrega a la luz y un bicarbonato que pasa a la vertiente capilar. El túbulo proximal utiliza glutamina, a partir de la cual se forma alfa-cetoglutarato y amoníaco. Si los dos se envían hacia el capilar, acaban combinándose para formar urea en el hígado. En cambio, si el amoníaco se envía hacia la luz tubular, el consumo de glutamina habrá producido de modo neto bicarbonato que se envía hacia el capilar y amoníaco que se eliminará con la orina. La función de este túbulo depende de angiotensina 2 y catecolaminas alfa, que estimulan la función del intercambiador sodio-protón. En la adaptación a la acidosis, el primer paso es una reducción en el filtrado glomerular que tiene como objetivo disminuir la pérdida urinaria de bicarbonato. En segundo lugar, el intercambiador sodio-protón se activa con un aumento en la secreción de protones y, consecuentemente, en la reabsorción de bicarbonato. Por último, aumenta la extracción renal de glutamina y el paso de amoníaco a la luz tubular, lo que genera mayor cantidad de bicarbonato. En el caso de una alcalosis, el primer proceso es un aumento en el filtrado glomerular que acabará traduciéndose en la pérdida urinaria de bicarbonato. La función del intercambiador se reduce, disminuyendo la reabsorción de bicarbonato. La extracción de glutamina es menor y además el amoníaco no va a la orina, sino hacia la luz capilar,
con lo que no habrá producción neta de bicarbonato por esta vía. El túbulo colector cortical está constituido por dos tipos de células, la célula principal y la célula intercalada. La primera se ocupa de la reabsorción de sodio y secreción de potasio, y la segunda está implicada en la secreción de protones. El canal de sodio confiere una alta permeabilidad de sodio a este segmento. Cuando el sodio se reabsorbe, el cloro intenta seguirlo, pero la baja permeabilidad del segmento al cloro produce un gradiente de potencial negativo en el polo apical, que va a servir para facilitar la salida de potasio y de protones. Estos protones proceden de la extracción de CO2 y agua desde el capilar y se acompañan de la síntesis de bicarbonato que es devuelto al capilar. La producción diaria de bicarbonato por este mecanismo está en torno a 70 miliequivalentes por día y sirve para compensar los protones producidos por el metabolismo intermediario. Para poder eliminar los protones sin acidificar en exceso la orina, se va a utilizar el amoníaco procedente del túbulo proximal que se transforma en amonio y la acidez titulable filtrada. Ambos actúan como cazaprotones y permiten la eliminación de los 70 miliequivalentes diarios de protones necesarios. Las dos células están controladas por la acción de la aldosterona que estimula la síntesis y función de los canales de sodio y potasio y de la bomba de protones.